Bien, mi tema de esta noche, creo que la puse en la descripción del en vivo. Mi tema de esta noche es: tienes una asignación profética que cumplir. Ese es mi tema de esta noche. Tienes una asignación profética que tienes que cumplir. Es interesante que ayer compartía un poco, estaba conversando un poco con el apóstol Hugo López, de Maranata, Colombia, y entrecruzamos palabras. Él me decía, pastor amado, quiero compartir algo que Dios me estaba transmitiendo. Y él me decía que Dios está tratando está levantando y haciendo ver a la iglesia su llamado, su asignación, su compromiso, su propósito en la tierra. Y me detuve mucho a pensar, lo estuve meditando, lo he estado orando, y parte de esas palabras con mi amado apóstol, parte de esas palabras se han convertido en mensaje de esta noche. Quise traer otro mensaje, pero a Dios le plació este. No son muchos versos, pero sí son muchas ideas que se cruzaron por mi mente, que se cruzaron por mi corazón, y quiero compartírsela a usted hoy. Espero y oro para que usted abra el corazón y pueda recibir la palabra con mansedumbre, con el corazón correcto, con el espíritu correcto en esta hora. Así que si hay algún familiar al lado tuyo, dile: tú tienes que cumplir. Tienes una asignación profética que cumplir. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por accidente. La iglesia no es una casualidad. Hablo de la iglesia local que pastoreo, que es la única que pastoreo. La iglesia en el Viaducto o en la Prosperina no es una casualidad. Creo que no es un accidente. No es porque, bueno, es el único local que pudimos conseguir. Yo no creo eso. No creo eso. Yo creo que es un propósito por lo cual Dios nos tiene ahí, y hay que cumplir una asignación, que no podemos ser deambulantes, mendigos. Hay una característica de ellos, es que no tienen un lugar, una casa donde vivir, no tienen propósitos, y no podemos vivir así, como que fuéramos huérfanos. Nosotros no estamos huérfanos, tenemos dirección del Padre y tenemos una asignación profética que cumplir, un propósito, un destino profético como iglesia. Y cuando hablo como iglesia, no me cansaré de decir, no me refiero a cuatro paredes, no me refiero a un grupo de gente, me refiero a usted que me oye, a usted que me escucha. Usted es la iglesia del Señor, y usted tiene que cumplir una asignación profética. Esta asignación profética no solo es para pastores, esta asignación profética no es para apóstoles, no es para pastores, no es para líderes, es para la iglesia del Señor, porque cuando Cristo venga, Él no viene por pastores para decir que la responsabilidad total la tienen los pastores. Él no viene a recoger los apóstoles para decir que son los apóstoles que tienen la responsabilidad total del cambio de las naciones. No, es la iglesia. La iglesia es el creyente recién convertido, como el creyente que tiene años, el líder que está en la puerta, como el que está en el sonido, como el que canta, como el que ora y como el que predica. La iglesia. Entramos todos aquellos que tenemos a Jesús en nuestros corazones, y todos tenemos que cumplir una asignación profética. Conversaba con el pastor Freddy el día de ayer, y hablábamos y decíamos que no podemos desmayar, que no podemos tirar los guantes porque la situación se ponga peor, que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir perseverando hasta que la nación como Ecuador cambie su rumbo, cambie su dirección. Y creo muchas de esas palabras de estos hombres de Dios que han hablado, que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, y creo firmemente que la iglesia es su tiempo, es el tiempo para la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia donde tiene que levantarse, es el tiempo de la iglesia que tiene que cumplir su rol, su asignación, su destino, su propósito, más allá
de sus errores, más allá de lo suyo, más allá de sus debilidades. Hay un propósito más alto, o sea, y Dios está muy claro que a ti te confía un propósito muy alto, una asignación muy alta, y Dios no quiere que te entretengas con cosas del pasado, que hiciste o que no hiciste. Ya la sangre te perdonó, la sangre te lavó, te limpió, estás justo ante el Padre, estás santificado ante el Padre y tienes una asignación profética que cumplir. Esta asignación no solamente es para los que no pecan, porque el que peca tiende a decir, bueno, es que yo le fallo a Dios, es que yo peco y este mensaje no va conmigo. No, es con todos, tanto como el que peca, tanto como el que camina en santidad, tanto como el que tiene debilidades, tanto como el que se fortalece en el Señor. Todos tenemos una asignación profética que cumplir. Amén. Ahora, empiezo lo siguiente. Son 2 versos o 2 pasajes bíblicos que usaré, y el resto hablaré. El mensaje lo terminé antes de empezar el en vivo, así que creo firmemente que está fresquito este mensaje. Nosotros como iglesia no podemos permitir que el caos, que la crisis, la corrupción, voy a repetir esto, nosotros como iglesia no podemos permitir que el caos, que la crisis, la corrupción, el COVID, las muertes que escuchamos por las redes, que vemos a diario, que nada de estas cosas como iglesia podemos permitir que estas cosas detengan nuestra asignación profética. Llegó el COVID a las naciones, muchos corrieron a guardarse, muchos corrieron a esconderse, muchos corrieron a refugiarse. No los critico y no los condeno, pero es una realidad y no puedo dejar de mencionar. Muchos se llenaron de miedo, de temor, y en algún momento a todos nos abrazó el miedo. Unos supieron superarlo, unos supieron levantarse, otros todavía no lo pueden hacer. A todos nos llegó en algún momento. Todos dijimos y todos a lo mejor pensamos, bueno, ya viene el juicio. Me acuerdo que cuando llegó al país el COVID, le decía a mi esposa, bueno, como que nos tocó, como que somos esa generación que nos tocará este último tiempo ver a Jesús descender del cielo. Unos se levantaron, otros se escondieron, otros se horrorizaron, unos abandonaron su fe y permitieron que las cosas, esta enfermedad, pandemia que provocó una crisis, a raíz de este virus, se desató la corrupción sobre nuestro país, se desató la crisis económica sobre nuestro país y se desataron muertes, violencias, sicariatos sobre nuestra nación. Quiero que entiendan algo, iglesia, y no solamente nos enfoquemos en un punto crítico. O sea, hay muertes a diarios, hay gente que se está muriendo, hay gente que está siendo asesinada, la corrupción está de frente, la crisis económica y esta enfermedad. O sea, no podemos enfrascarnos solamente en el COVID cuando hay otros males que padece nuestra nación. Pero no podemos permitir que ninguna de estas, ni que el COVID, ni que la corrupción, ni que la crisis económica, ni que las muertes a diario, la violencia, el secuestro de personas, detenga la asignación de la iglesia. ¿Por qué? Porque se escucha de los secuestros y mucha gente ya teme salir. Se escucha de la crisis económica y mucha gente ya no va a la iglesia porque le falta dinero. Se escucha de la enfermedad, gente ya no quiere congregarse o gente no quiere orar por los enfermos. Se escucha de la corrupción y tenemos cristianos llenos de odio, que destilan odio y veneno por las redes sociales. Y sin darnos cuenta, mucho sector de iglesia ha permitido que estas cosas que hoy enfrentamos detengan la asignación de la iglesia. No podemos. Creo que nuestras naciones y nuestras vidas necesitan de una intervención divina en tiempo de crisis. Repito esto. Creo que nuestras naciones y nuestras vidas necesitan de una intervención divina en tiempo de crisis. En el principio la tierra estaba en completo caos, en completa crisis, en una devastación, desorden, vacío, tinieblas. Que para Dios hacer algo hermoso en medio de este caos, necesitó una intervención divina. Antes que Dios se parara a crear, necesitó la intervención del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, estamos enfrentando una crisis. Estamos enfrentando
una pandemia, estamos enfrentando una corrupción, estamos enfrentando violencia, estamos enfrentando muerte y necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestras naciones y en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios no solo viene porque tú lo piensas, el Espíritu de Dios no viene porque lo deseas. El Espíritu de Dios siempre es atraído por clamores, el Espíritu de Dios siempre es atraído por gemidos, el Espíritu de Dios siempre es atraído por desesperos. La manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios en el libro de los Hechos fue porque 120, o sea, el Espíritu Santo no necesitó miles para él descender. El Espíritu Santo no necesitó una nación entera para él descender. El Espíritu Santo solo necesitó 120 que lo anhelaran, que lo desearan, que gimieran, que clamaran, que estuvieran desesperados por una intervención divina. Estaban enfrentando una persecución. Creyentes estaban siendo muertos. Estaban enfrentando prohibiciones de la predicación del Evangelio. Estaban enfrentando amenazas. Y a ellos no les quedó de otra porque en su habilidad no podían resolver esto. En su conocimiento, y aún, escuchen bien, y aún en las palabras que Jesús pudo haber enseñado, sabían que no era suficiente para salir victoriosos de esa situación, sino que fueron muy obedientes a la dirección de Jesús al decirle, no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces 120, 10 días desesperados por una intervención divina a sus vidas primeramente, y después que el Espíritu Santo intervino en su vida, el Espíritu Santo intervino en las naciones. Fueron estos apóstoles, fueron estos 120 que regaron el Evangelio por todo el mundo. Aunque quisieron meterlos presos, aunque mataron unos a otros, pero esta propagación de este Evangelio no se detuvo porque 120 buscaron una intervención divina. Nosotros como creyentes no podemos esperar que el cambio de un presidente dé un giro total a nuestra nación. Entonces tu fe no está en el Señor, tu fe está en el que se va a sentar en la silla presidencial. La fe de los 120 no estuvieron en el nuevo gobernador que iba a venir, no. Nuestra fe debe estar anclada 100% en nuestro Señor. Él es el único que puede darle un giro total a nuestras vidas y es el único que puede darle un giro total a nuestra nación. El enemigo quiere traer confusión a la iglesia, desviándola de su asignación profética, causando tanto alboroto y desastre a nuestro alrededor. Quiere traer confusión, quiere llenarlos de miedo, quiere llenarlos de odio, quiere llenarlos de temor, de cobardía, porque sabemos que el temor paraliza al creyente, el temor paraliza a la persona, el miedo paraliza al individuo, y si Satanás logra confundir al creyente, trayendo miedo a sus corazones, el diablo sabe que un creyente con miedo es un creyente paralizado. No puede hacer la obra del Señor. Tiene miedo a orar por el enfermo, tiene miedo a predicar, tiene miedo, qué sé yo, de salir a las calles, tiene miedo de estar en grupos. Y tenemos a un cristiano, porque he oído de casos de aún pastores que desde que ingresó el COVID todavía no han salido de sus casas. Hay mucha gente en la actualidad que desde que empezó la pandemia el año pasado todavía no salen a las calles, no salen de sus casas, todavía están guardados, no salen, y no estoy inventando, es real, es verdadero, todavía no salen, no se atreven a salir. Y no solamente hablo de gente que no es cristiana, sino hablo de gente cristiana, pastores se han refugiado, no quieren salir. Y eso es muy lamentable porque podemos ver cómo el enemigo está desviando a una iglesia de su asignación profética. Creo que no fuimos llamados a ser arrastrados. No fuimos llamados a ser arrastrados por lo que se está moviendo en el mundo. No fuimos llamados a ser arrastrados por lo que se está moviendo en el mundo. Fuimos llamados a prevalecer en contra de un sistema. ¿Qué es prevalecer? Ir en contra de un sistema. Que hoy vemos, y es muy lamentable, y lo digo con mucho amor y espero que ustedes puedan aprender, que hoy vemos medio mal, alguien presenta fiebre, menos mal, alguien presenta un dolor de cabeza, y ya llevan días, y lo primero que le sale de sus labios es: ay, es que creo que tengo COVID, ay, es que creo que tiene COVID, ay, es que creo que tiene COVID. No se han hecho ver, ni siquiera han ido a tomarse examen, ni siquiera se han hecho el hisopado, pero solamente porque tienen fiebre, porque presentan malestar, creen que es COVID. Hago la pregunta: estos mismos malestares y estos mismos síntomas no se presentó antes que llegara el COVID. ¿Cuánta gente estaba con fiebre?
¿Cuántos hijos estaban con fiebre con 2, 3 días? Y cuando fuimos al médico solamente era algo viral, algo que tenía que llegar y salir, de acuerdo a los médicos. ¿Cuánta gente con malestares? Anteriormente, antes que venga el COVID, solíamos decir, que era el trancazo, o el cambio de clima. Ahora ya esas expresiones ya no son. O sea, para que se dé cuenta lo que la gente cree. La gente cree lo que le venden por los medios. Ya no es el trancazo, ya no es el cambio de clima, ya no es algo viral, pasajero. Ahora todo estornudo, toda tosecita, todo medio dolorcito, todo en media gripe, todo fiebre. Ahora todo es COVID. ¿Saben lo que me da mucha pena y mucho dolor, mis queridos hijos? Cómo cristianos exaltan tanto al COVID que se olvidan de exaltar a su Señor, que es grande, fuerte y temible, que los puede librar de cualquier enfermedad. Pero hay mucha gente que prefiere decir que tiene COVID a preferir yo estoy sano por la sangre de Jesús. Jesús se llevó toda enfermedad y se llevó este virus también en la cruz del Calvario. Entonces tenemos un gran sector de la iglesia confundida, paralizada con lo que el diablo está haciendo. Hoy se olvidan de confesar el bien y la misericordia de Dios, se olvidan de confesar que están sanos, se olvidan de confesar que a su vida no les tocará la plaga, no les tocará la enfermedad. Medio sienten fiebre, ay pastor tengo COVID, medio estornudan, pastor creo que tengo COVID, medio por ahí le doy la cabeza, ay que creo que tengo COVID. Pero ya se olvidaron todos los otros síntomas. O sea, miren, ya no dicen los otros síntomas al que llegará el COVID, ya no lo dicen. Uno antes decía, es que posiblemente sea una infección en la garganta, posiblemente sea una gripe mal curada, posiblemente sea, qué sé yo, un resfriado por el cambio de clima, algo viral. Pero ahora de que llegó el COVID, ahora es COVID por todos lados, COVID. Ahora, le hago la pregunta, hoy es el COVID-19, y si mañana se le antoja venir el COVID-20, ahora todo es el COVID-20. O sea, ¿acaso que la enfermedad está de moda? O sea, con mucho respeto, yo no pienso que la enfermedad debe ponerse de moda. Mañana, ¿qué otra enfermedad se pondrá de moda? ¿Y qué otra gente? Mira, iglesia, entendamos bien esto. Dios nos entregó el poder en nuestra boca para dar vida o muerte. Si usted vive declarando que tiene COVID, usted va a crearlo y va a darle vida a esa confesión. ¿Me entiende? ¿Por qué no dice como Jesús dijo? Cuando vio la higuera y que la higuera no le dio fruto, te maldigo de raíz en el nombre de Jesús y te secas. Y nunca más. Pero como hay creyentes ignorantes, con mucho respeto, hay creyentes que no leen la palabra, hay creyentes que no pasan en la cámara de oración, hay creyentes que ni siquiera abren la Biblia, desconocen a su Dios. Porque mi Biblia dice que el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará, no dice que se llenará de miedo. No dice que se quedará paralizado. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, toda persona que conoce a su Dios hoy se está esforzando y hoy está actuando no a lo que los medios dicen, sino está actuando a lo que las Escrituras dicen. Amén. Bien. Entonces, no fuimos llamados a ser arrastrados por lo que se está moviendo en el mundo. No, usted no fue llamado a ser arrastrado por lo que se está moviendo en el mundo. Fuimos llamados a prevalecer en contra de un sistema. Eso corremos el riesgo de que nos tilden de rebeldes. A José se lo dijeron, a Daniel se lo dijeron que era un rebelde porque no adoraba a Dios, porque se ponía a orar cuando el edicto fue que nadie podía orar sino solo a la estatua de Nabucodonosor. Entonces a él también dijeron que era un rebelde y corremos el riesgo de que nos llamen rebeldes cuando nos dicen que no pueden salir de su casa y nosotros estamos en las casas orando por los enfermos. Nos pueden acusar de rebeldes, pero de eso se trata, de ir en contra de tu sistema. O sea, yo no creo que usted sea más obediente a un sistema que a su Señor. Ahora, abra su Biblia, si usted tiene su Biblia ahí, Isaías 61. Abra su Biblia en Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate. Mira cómo empieza Isaías, un gran profeta. Levántate, resplandece. Wow. Resplandece, levántate,
resplandece. ¿Sabe cuándo viene esta profecía? No en el mejor momento de la iglesia. No era en el mejor momento de la iglesia. Hoy, aparentemente ante los ojos humanos, no es el mejor momento de la iglesia, pero ante los ojos de Dios es el mejor momento para resplandecer. O sea, estaba pasando una situación muy crítica, pero Dios decidió levantar al profeta Isaías y decir, es el mejor momento para la iglesia resplandecer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El profeta es muy claro en declararnos el mensaje del cielo. Y creo firmemente que el profeta tuvo que gritar a los cuatro vientos, a la iglesia, a que se levante en medio de las tinieblas. Dice verso 2, porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones. O sea, mira lo que dice. Dios le está pidiendo a la iglesia que se levante en medio de tinieblas y de oscuridad en las naciones. Lea bien esto, vuelvo a repetir. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hoy vemos. Tinieblas y oscuridad las naciones, pero mira lo que le dice a la iglesia, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. O sea que Dios promete gloria y un nuevo amanecer para la iglesia en medio de una gran oscuridad. Pero nunca veremos ese resplandor en medio de una oscuridad si no nos levantamos. Las tinieblas que vemos afuera ha llevado a la iglesia, ha llevado a que la iglesia se esconda. Bendiciones, Junior Galarza. Te amo, hijito. Declaro milagros sobre tu vida en el nombre de Jesús. Las tinieblas que vemos afuera está llevando a la iglesia a que se esconda y se desvíe de su asignación profética. Las tinieblas que estamos viendo afuera está llevando a que la iglesia se esconda y se desvíe de su asignación profética. Diga conmigo, asignación profética. Diga conmigo, asignación profética. En el nombre de Jesús. Bien. Tenemos que regresar a Dios para poder descubrir nuestra asignación profética. Tenemos que regresar a Dios para poder descubrir nuestra asignación profética. Hoy se necesita de voces proféticas, y esto entiéndamelo bien, por favor. Quiero que lo tenga muy claro. Hoy se necesita de voces proféticas para despertar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Vuelvo a repetir esto. Hoy se necesita de voces proféticas para despertar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Quien trajo este mensaje de un despertar a la iglesia, quien trajo esta profecía fue un profeta que Dios levantó. O sea, mensajes que traen despertar al pueblo se requieren de voces proféticas, no necesariamente de profetas, de voces proféticas, Hoy se necesita de voces proféticas para despertar un pueblo bien dispuesto para el Señor. No profetas que inflen el ego de las personas, sino voces proféticas que hagan volver los corazones hacia Dios. Esa clase de voces proféticas es la que se necesita. No aquellos profetas que operan en un espíritu de adivinación, inflando el ego de la gente, inflando el ego del pueblo, inflando el ego de la iglesia. No, voces proféticas como el de Juan, que Juan no lanzó ni una sola profecía, pero sí pudo levantar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Preparó camino para Jesús, levantó un pueblo, hizo volver los corazones hacia Dios, trajo un despertar sobre el pueblo, porque 400 años Dios no había hablado y no había levantado ningún profeta, pero Dios, escuche, trabajó 400 años. Dios tuvo que esperar 400 años para encontrar un hombre, traer un hombre a la tierra que pueda volver el corazón del pueblo hacia Dios. Hoy se necesita de voces proféticas para despertar a un pueblo bien dispuesto para el Señor. No profetas que inflen el ego, sino voces proféticas que hagan volver los corazones hacia Dios. Estas voces proféticas deben de ser desarrolladas en un desierto. Diga conmigo, en un desierto. En un desierto. Juan el Bautista fue levantado en un desierto.
su llamado, su primer ministerio fue en un desierto. Dios lo levantó, Dios lo trajo para llevarlo a un desierto, Entonces, podemos ver cómo Dios forja voces proféticas. Y la mejor forma para forjar voces proféticas es en la cámara de oración. Cámara de oración. Diga conmigo, cámara de oración. Ningún profeta tendrá impacto si no pasa tiempo en la cámara de oración. Ningún predicador, ningún creyente se convertirá en una voz profética si no pasa tiempo en la cámara de oración. Si un creyente, y esto es muy poderoso lo que voy a decir, si un creyente no es despertado a la oración, si un cristiano no es despertado a la oración, si un predicador no es despertado a la oración, si un líder no es despertado a la oración, si un líder de casa no es despertado a la oración, nunca traerá un despertar a su alrededor. Nunca. Si la iglesia no se despierta a la oración, no traerá un despertar a la nación, no traerá un despertar al país, y mucho menos cumplirá su asignación profética. Una iglesia que no ora, una iglesia que no cumple su asignación profética. Un creyente que no ora es un creyente que no cumple su asignación profética. Cuando hablo de oración, no hablo de cumplir una cuota diaria de 15 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, de media hora. No. Cuando hablo de una cámara de oración, imagínense los frigoríficos, las cámaras donde se guardan carne. Usted entra a esa cámara y sale oliendo a carne. ¿Entiende? O sea, aunque el olor sea no agradable, pero usted termina absorbiendo ese olor de carne, de pollo, lo que tenga guardado. Así debe ser la cámara de oración. O sea, usted va a esa cámara, a ese lugar secreto, y usted al salir de ahí, usted debe de seguir destilando lo que usted recibió en esa cámara de oración. El amor, el poder, lo que usted pudo recibir. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿A qué me refiero ahí en la cámara de oración? A que yo voy a orar, y que cuando yo salga de orar, yo debo de salir con algo nuevo, algo que no tenía antes de entrar a la cámara de oración. A eso me refiero. Orar. Y eso nos llevará 10, 15, 20, 30, 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, días, semanas, meses, hasta que cuando yo salga de ahí, lleve algo que no tenía antes de entrar. Dios promete traer un nuevo amanecer. Dios promete vestirnos de su gloria. Dios promete, y yo declaro un nuevo amanecer para la iglesia. Yo declaro un nuevo amanecer para su vida. Dios promete traer un nuevo amanecer. Dios promete vestirnos de su gloria para que el mundo camine hacia ella. Pero solo vendrá sobre la iglesia que se levanta a cumplir su asignación profética. Este nuevo amanecer y esta vestimenta de gloria solamente vendrá sobre la iglesia que se levanta a cumplir su asignación profética. Así que depende mucho de la iglesia que venga un nuevo amanecer sobre las naciones. Depende mucho de nosotros, de la iglesia, para que venga un nuevo amanecer sobre las naciones y sobre nuestras vidas. O sea, lo que determina el tiempo de la noche de nuestras naciones depende mucho de nuestros corazones como iglesia. Si no nos volvemos a Dios, si no nos volvemos a la oración y no cumplimos nuestro destino profético, la noche se alargará. La noche en la que vivimos hoy se alargará. Mientras más nos apresuremos a volvernos a Dios, mientras más nos apresuremos a despertar, mientras más nos apresuremos a la oración, la noche se terminará pronto y vendrá un nuevo amanecer. Yo deseo un nuevo amanecer sobre mi nación. Yo deseo mi nación no solamente que la economía cambie, no solamente que el COVID se retire, no solamente que los corruptos, la corrupción sea eliminada, no solamente que la muerte se detenga, la violencia o la delincuencia, no. Yo no solo eso, sino que el temor de Dios caiga sobre mi nación, que el temor de Dios caiga sobre el presidente, que el presidente comience a gobernar de acuerdo a las leyes de Dios, de acuerdo a la dirección de Dios, y veremos el cambio rotundo de nuestra nación, de nuestro país. Jesús se quiere glorificar sobre nuestras naciones. Yo creo que Jesús se quiere glorificar sobre Ecuador. Jesús se quiere glorificar sobre Guayaquil. Pero Jesús está buscando colaboradores. Jesús está buscando colaboradores, socios que quieran trabajar con Él. Socios
los lugares de reunión entre el mayor inversionista con el socio sea el lugar llamado lugar secreto. Ese es el lugar donde Jesús se reúne, donde Jesús reúne su divinidad para mostrárselo a la humanidad de una persona. Jesús une, ese lugar secreto es la unión entre lo divino y lo humano, donde lo divino comienza a revelar a la humanidad lo celestial, el propósito eterno, para aplicarlo y manifestarlo sobre esta tierra. O sea, Jesús no se reúne en cualquier lugar con sus hijos para hablar de planes. Escucha esto, y poderoso lo que estoy hablando. Jesús no se reúne en cualquier lugar para hablar de estrategias. Jesús no se reúne en cualquier lugar para hablar de proyectos. Jesús no se reúne en cualquier lugar para hablar de negocios. Jesús no se reúne en cualquier lugar para hablar de planos. Jesús se reúne en un solo lugar, y es el favorito de él, lugar secreto. El lugar secreto es el lugar donde Jesús habla de planos, de planes, de proyectos, de metas, de asignaciones, de propósitos. Es el lugar secreto, es el mejor lugar que el cielo tiene para revelar su secreto a la tierra. Que fue lo que dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Fue lo que le pasó a Moisés. O sea, Dios le revela el plano de cómo armar el tabernáculo. No se lo reveló en lo llano, se lo reveló en la montaña, en el lugar secreto, 40 días. Solo para revelarle un plano de un tabernáculo. ¿Me entiende? 40 días le tomó, y nosotros queremos en 15 minutos ya tener la dirección del cielo sobre nuestras vidas. Hay direcciones que durarán 40 días. Hay direcciones que durarán en venir a nuestra vida 1 mes, 2 meses. La palabra del cielo para Daniel duró 21 semanas. 21 días, 3 semanas. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas, es muy posible que este despertar vendrá, qué sé yo, en 1 semana, 1 mes, 1 año, dependiendo del anhelo que tengamos, dependiendo del deseo que tengamos y dependiendo la permanencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque hay cosas que el cielo no lo va a soltar en el primer día que tú estés en el lugar secreto. El cielo quiere cerciorarte de que tú seas un hombre del lugar secreto. Y muchas veces nos tendrá en espera ahí, en el lugar secreto. Nos tendrá días, nos tendrá semanas, nos tendrá meses, para Él asegurarse si estamos listos de verdad, para Él soltarnos lo que esta tierra necesita. Vamos a Mateo 5:14, mi último pasaje bíblico de esta noche. Mateo 5:14, lo voy a leer en otra traducción, la Biblia hispanoamericana. Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. 15. Tampoco se enciende una lámpara de aceite. Téngale ojo, lámpara de aceite, no lo quite de su cabeza. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero de manera que alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Pues así debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial. Jesús es muy claro en darnos la asignación profética a la iglesia. Y aquí empiezo el mensaje. Jesús es muy claro en darnos la asignación profética a su iglesia. Jesús comienza a decir, la asignación profética suya es ser la luz para el mundo. Ser la luz para el mundo. No para un pueblo, no para un grupo pequeño, para el mundo. La iglesia fue llamada a ser luz para naciones, pero hemos descuidado esta asignación, por eso el mundo está como está. Vamos a repetir esto. La iglesia fue llamada a ser luz para las naciones, pero hemos descuidado esta asignación. Hay que ser sinceros y lo suficientemente honestos para reconocerla. Hemos descuidado esta asignación, por eso el mundo está como está. El mundo está como está. Hemos dejado de predicar, hemos dejado de anunciar el evangelio, hemos dejado de interceder, hemos dejado de ayudar al necesitado, y por eso el mundo está como está. Debemos de arrepentirnos y pedir perdón, iglesia. Debemos de arrepentirnos y pedir perdón por no cumplir con este llamado como iglesia. No estamos cumpliendo. Debemos de llegar a la conclusión que no estamos alumbrando.
Pastor, pero yo oro. Sí, tú oras. ¿Y a quién alumbras? Te hago la pregunta, ¿a quién alumbras? Pastor, yo alumbro en mi casa, pero tu casa camina en la iglesia. Es que yo no entiendo y discrepo con mucha gente. O sea, donde realmente necesitas alumbrar es en el mundo. Donde realmente se necesita alumbrar es en ese grupo donde se están drogando, en ese grupo donde se están emborrachando, es ir a esos hospitales donde están los enfermos. Ese lugar es donde realmente se necesita orar. Y lo voy a decir de esta manera: y si no estamos yendo porque no hay luz que dar. Si hoy usted no se atreve a predicar, si usted no tiene una casa de luz, si usted no se atreve a orar por los enfermos, usted no tiene una luz que alumbrar, usted no tiene una luz que dar. Debemos de arrepentirnos. Creo que todos los que están aquí, arrepentirnos, no cumplir con este llamado como iglesia, con esta asignación profética que tenemos que cumplir. Es imposible alumbrar a otros si primero no somos alumbrados en la cámara de oración. Es imposible alumbrar a otros si primero no somos alumbrados, en la cámara de oración. Tenemos que ir a la cámara de oración si queremos que nuestras vidas sean alumbradas. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿en dónde fue transfigurado Moisés? ¿No fue en la cámara de oración? ¿En dónde fue transfigurado Jesús? ¿No fue en la cámara de oración? En la cámara de oración fue donde sus vidas fueron resplandecidas. Ahora, pongo este ejemplo. Veamos la oración como aquella fábrica que crea reflectores listos para ser usados en la oscuridad. Así veamos la cámara de oración. Vuelvo a repetir esta línea que me ministró mucho. Veamos la oración como aquella fábrica que crea reflectores listos para ser usados en la oscuridad. Yo no veo ningún reflector prendido en el día porque no hay necesidad de hacerlo. Yo veo reflectores en las calles prendidos en la oscuridad. Y hay fábricas que la elaboran especialmente para las noches. La cámara de oración es esa fábrica que crea reflectores listos para ser usados en la oscuridad. Es en la cámara de oración donde las tinieblas de nuestros corazones son invadidas por la luz de su gloria y su presencia. ¿Entienden? Es en la cámara de oración donde las tinieblas de nuestros corazones son invadidas por la luz de su gloria y su presencia. O sea, lo que tiene que suceder en nuestros corazones es lo que sucedió en Génesis. Y dijo Dios: sea la luz, sea la luz, sea la luz. Las tinieblas se dispersaron, las tinieblas huyeron cuando Dios dijo: sea la luz. Entonces, hay tinieblas en nuestros corazones. Si usted me viene a decir: pastor, no hay tinieblas, entonces es un mentiroso. Hay tinieblas, hay tinieblas. Hay orgullo, hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay rencor, falta de perdón, religiosidad, pecado, soberbia, altivez, arrogancia, que hay que sacar del corazón. Celos, envidia, una vida de críticas, hay que sacar. Y la única forma de que la luz invada la oscuridad de nuestros corazones es en la cámara de oración. Permanecer ahí y orando, y orando, y orando, y orando. ¿Sabes cuándo comienza la luz a resplandecer? Cuando no tienes ni la mínima gana para orar, pero ahí estás orando. Ahí estás al Padre: te necesito. No siento nada, pero te necesito. Te deseo, te anhelo. Enciéndeme. No sientes que ningún vello de tu cuerpo se paraliza o se te eriza la piel. No sientes nada, pero tú estás: enciende mi corazón, aviva mi corazón. Ahí esas tinieblas están muriendo y están siendo invadidas por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está listo lo que voy a decir? El tiempo de oración, escúcheme bien esto. El tiempo de oración no solamente es para hacer que Dios haga lo que yo pido. El tiempo de oración tiene mucho que ver para yo hacer lo que Él pide. Y muchas veces Él no dice ni una sola palabra. Te lo pruebo. Jesús se metió 3 horas a orar. El cielo no le respondió para nada. El cielo no le dijo ni sí ni no. Jesús mismo se respondió al decir: bueno, hágase tu voluntad, Señor. Después de 3 horas. Y a veces queremos en 1 hora sentir a Dios y que Dios nos hable, cuando nosotros somos lo que tenemos que hacer, lo que Dios ya nos dijo. Y cuando oremos, debemos salir resueltos a hacer lo que Dios ya nos dijo. Usted se jacta de que ora para sentir a Dios, pero hasta el día de hoy predica. Entonces no está siendo eficaz en la oración. O sea, se supone
que después de salir de orar va a hacer lo que Dios le pidió. Eso es oración. Salir a hacer lo que Dios le pidió, hacer su voluntad, a predicar, a salvar almas, a orar por el enfermo, a bendecir al necesitado. Pero usted está orando tanto y todavía no predica, entonces su oración no está siendo eficaz. Usted está orando tanto y todavía no puede servir a Dios como debe de ser. Entonces nos falta que las tinieblas de nuestros corazones sean invadidas por la luz de nuestro Señor Jesucristo en la cámara de oración. Tenemos que permanecer en la cámara de oración. Tenemos que permanecer en la cámara de oración, porque es ahí donde es arrancado todo lo que nos impide alumbrar. Es donde descubrimos dónde está el cortocircuito que está impidiendo que alumbremos. Voy a repetir esto. Tenemos que permanecer en la cámara de oración porque es ahí donde es arrancado todo lo que nos impide alumbrar. Es donde descubrimos todo dónde está el cortocircuito que está impidiendo que alumbremos como reflectores. Amén. Métase a orar, métase un buen tiempo de oración, enciérrese con Dios y usted descubrirá dónde está el cortocircuito. Usted descubrirá dónde están esos cables en su corazón que están haciendo cortocircuito y que lo impiden y no lo hacen y lo detienen para que usted haga la voluntad del Señor. La asignación que Jesús nos da es muy alta, iglesia, y esto es muy poderoso. La asignación que Jesús nos da es muy alta, indicando que estamos designados, destinados a la grandeza, donde muchos verán la altura a la que el cielo nos va a llevar. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo, son aquella ciudad sobre un monte muy alto, donde nos van a ver. O sea, la iglesia que cumple su asignación, y esto es muy poderoso, iglesia, y reciba esta palabra, la iglesia que cumple su asignación es destinado a la grandeza, donde muchos verán la altura a la que el cielo te va a llevar. En el nombre de Jesús. Jesús también nos habla de que somos una ciudad que no se puede esconder en una gran montaña. Una ciudad que es visible para todos. O sea, es imposible usted pasar por la Vía Daule o la Tancamarengo y no darse cuenta de las lomas de Mapasingue. Es imposible. Todo el que pasa por ahí ve las casas en la gran montaña. Es imposible, sí, es imposible. Es imposible decir que estamos llenos de Dios y el que pasa al lado nuestro no se dé cuenta. Si el que está pasando al lado nuestro no se dando cuenta es porque todavía no somos aquella ciudad sobre aquella montaña, sobre aquel monte. La asignación que Jesús nos da es muy alta, es muy alta. Jesús nos habla de que somos como una ciudad que no se puede esconder en una gran montaña, una ciudad que es visible para todos. La iglesia no se puede esconder en este tiempo de crisis. La iglesia no se puede esconder en este momento de enfermedad. La iglesia tiene que dejarse ver. La iglesia tiene que mostrarse, salir de sus cuatro paredes en el nombre de Jesús. Ahora, lo que voy a decir es muy interesante, por eso lo leí en la traducción Biblia hispanoamericana. También nos dice Jesús, o sea, en estos 3 versos que leí, Jesús no solamente nos dice que somos la luz del mundo, Jesús nos dice que somos como una ciudad, somos muy poderosos, como una ciudad sobre una montaña. Pero también nos dice que somos como una lámpara de aceite. Escucha bien esto, esto lo va a bendecir. También nos dice que somos como una lámpara de aceite encendida que no puede ser ocultada. Que no puede ser ocultada. Vuelvo a repetir. También Jesús nos dice que somos como una lámpara de aceite encendida. En esta traducción lo especifica, lámpara de aceite. Anteriormente no se usan las lámparas de ahora, que usted ve medio las conecta y son táctiles y alumbran. No, anteriormente se usaba una lámpara que la única forma de encenderla o permanecer encendida es echar aceite a esa lámpara, echarle aceite a esa lámpara. Un aceite especial que cuando tú prendías esa lámpara comenzaba a alumbrar y duraba. Si no se le echaba aceite se apagaba rápido. O sea, lo que le daba durabilidad a esa lámpara era el aceite que se echaba. Pero es interesante que aquí Jesús nos dice que somos como una lámpara de aceite encendida que no puede ser ocultada. Dios, escucha esto, Dios no enciende corazones para esconderlos. Los enciende para exhibirlos al mundo. Dios no enciende corazones para esconderlos. Los enciende para exhibirlos al mundo.
O sea, somos aquella lámpara de aceite. O sea, Jesús no te enciende para esconderte. Escuche bien, a muchos, escuche bien esto lo que voy a decir. A muchos el fuego de Dios de un momento de oración solamente les dura desde su cuarto de oración hasta el comedor. Porque ahí se les fue la pasión. Uy, es que tengo la unción. Uy, tengo una pasión. Ahora sí voy a servir. Ahora sí voy a predicar. Ahora sí voy a amar al Señor. Llegaron a la cocina y se les acabó. Otros llegan hasta la iglesia y se les acabó. Otros reciben la unción y el poder de Dios en la iglesia y hasta la puerta y se les acabó. ¿Por qué? Porque no permiten ser encendidos de verdad. Ser encendidos de verdad. Si hoy no estamos alumbrando, es porque no estamos siendo encendidos con el aceite de la unción. Si hoy no estamos alumbrando, es porque no estamos siendo encendidos con el aceite de la unción. ¿Sabe qué le va a dar a usted durabilidad en ese corazón encendido? La unción del Espíritu. La unción del Espíritu. Pero da la casualidad que la unción del Espíritu viene sobre la oración. Sobre la oración. Si no oras, no hay unción. Y si hay unción es porque estás orando. Si tú no oras, no hay unción. Si no estamos alumbrando, es porque no estamos siendo encendidos con el aceite de la unción. Escuche esto. Es con la unción que se rompe yugos. Es con la unción que se trae libertad. Hoy hay enfermos con COVID. Hoy hay gente asustada, llena de miedo, llena de cobardía, esperando a esta iglesia encendida con el aceite de la unción. En otras palabras, hay enfermos que te están esperando a ti. Hay enfermos que te están esperando a ti. Hay gente con miedo, lleno de temor, que te están esperando a ti. Pero ¿sabe por qué muchas veces no salimos? Porque todavía no estamos encendidos con la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo? O sea, el que tiene aceite no se queda guardado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús baja de 40 días de ayuno, se siente en la iglesia y Él dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido para predicar, para libertar, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, mira lo que hace la unción. La unción sobre una persona te lleva a actuar, no a vivir una vida dormida. Si usted me dice, ay, es que siento la unción, y no predica, y no ora por el enfermo, y no hace nada por la humanidad, usted no tiene unción, nada. Usted no tiene nada de unción. Lo que usted tiene es emoción, no unción. Si usted todavía no se atreve a predicar una casa de luz, usted lo que tiene es emoción y no unción. Amén. Vuelvo a repetir esta línea que ya voy terminando. Es con la unción que se rompe yugos. Es con la unción que se trae libertad. Hoy hay enfermos esperando a esta iglesia encendida con el aceite de la unción. ¿Y qué también la iglesia? ¿Cuál es la asignación de la iglesia? Jesús dijo que así alumbren vuestras obras delante de los hombres. En esta traducción dice que vean el bien. O sea, Jesús, así como Jesús vino a hacer el bien, su iglesia también tiene que demostrarlo. O sea, Jesús está hablando de que va a haber un mundo que va a ver las buenas obras de la iglesia. Las buenas obras. Me voy a decir que una buena obra es hablar mal de alguien. Me vas a decir que eso es hacer el bien. Es hablar mal de alguien. Hablar mal con mucho amor. Y esto es para los cristianos. Al mundo déjenlo. Hablar mal de los políticos, aún de los que roban, los corruptos. Cuando a veces hay corrupción en la misma casa. Cuando a veces los que acusan a los que roban al pueblo son los mismos que le están robando a Dios. ¿Me va a decir que eso es el bien? ¿Me va a decir que eso es hacer el bien? ¿Entiende? Es un número para criticarlo y decirle la muerte a estos políticos que roban. Pero son los mismos cristianos que mutilan al cuerpo de Cristo, que hablan mal de sus hermanos, que los critican, que los apuñalan por las espaldas. Eso es hacer el bien. Y si no estamos haciendo eso, porque realmente ni siquiera hemos sido alumbrados, y si ni siquiera hemos sido alumbrados, peor vamos a alumbrar. Estamos haciendo el bien, iglesia. Usted está haciendo el bien, está ayudando al necesitado, está amando, se está conteniendo el odio, el enojo, la ira, lo está desechando, se está llenando de amor,
está metiendo su mano en el bolsillo para ayudar al necesitado, para ayudar a algún hermano, para ayudar. Este lunes 3 de mayo vamos a llevar tarrinas afuera de los hospitales, a los familiares que están esperando de alguna noticia de los enfermos que están afuera. Vamos a llevarle comida. Vamos a llevar una palabra de oración, una palabra de reconciliación, una palabra de consuelo, de esperanza. Vamos a orar por ellos. Vamos a decirle a ellos que no están solos. Vamos a decirle, y esto es muy poderoso y me bendice lo que estoy diciendo, vamos a decirle que ellos no están solos, que hay una iglesia que está orando por los enfermos de ellos, por sus enfermos, que hay una iglesia que está orando por su esposo que está en el COVID, que hay una iglesia que está orando por sus padres que están en el COVID, con el COVID, que están orando por sus hijos que están en el COVID. O sea, nuestra presencia en la iglesia, como iglesia, afuera de estos hospitales, afuera de los familiares que están enfermos, es decirle, no están solos. Hay una iglesia que está orando por esta situación. Vamos a hacer el bien, que el mundo vea eso. Que el mundo vea eso, que a los que no tienen que comer, que ellos vean que la iglesia está diciendo, hay una iglesia que se está preocupando por ellos, hay una iglesia que se está preocupando y sembrando por ellos. Estamos haciendo el bien. Vamos a ir con todo el lunes 3 de mayo a mostrar el bien que la iglesia hace, que es lo que caracterizó a Jesús, el bien, el bien. Así que espero hayan sido muy bendecidos con la enseñanza de hoy, con la prédica de este hombre. Y termino diciendo lo siguiente: usted tiene una asignación profética que cumplir. Cúmplala. No se haga el de la vista gorda, no se haga el desentendido, no se haga como que para usted no fue. Usted tiene una asignación profética que cumplir. Usted tiene una asignación profética. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que se conectó en esta hora. Yo declaro gracia y favor. Yo declaro que esta palabra queda atesorada en sus corazones, guardada. Y yo declaro que veremos frutos en su debido tiempo. Y declaro un despertar sobre esta iglesia. Declaro predicadores, obreros, intercesores, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro el reino de Dios sobre su vida. Yo declaro una semana exitosa. Yo declaro un lunes exitoso en el nombre poderoso de Jesús. Les amo muchísimo. Un beso a todos, les amo muchísimo. Y nos vemos el martes 5 de la tarde en la iglesia, culto presencial. Les amo. Un fuertísimo abrazo y sean muy bendecidos.